¿Recuerdas esa sensación de asombro absoluto la primera vez que viste el Mar Rojo abriéndose en dos? Con esas paredes masivas de agua suspendidas a ambos lados, mientras Moisés y los israelitas caminaban por el lecho marino seco. Los 10 Mandamientos de 1956. No es solo una película, es prácticamente una experiencia religiosa cinematográfica que ha sido transmitida cada Semana Santa durante décadas, convirtiéndose en una tradición familiar sagrada para millones. Esta épica bíblica dirigida por Cecil B. DeMille es el tipo de película que simplemente no se hace más. 4 horas de duración, elenco de miles literales, sets construidos a escala masiva en el desierto egipcio, y una ambición artística tan grande que casi mata al director. Pero detrás de esas imágenes gloriosas de Charlton Heston, bajando del monte Sinaí con las tablas de piedra, hay historias absolutamente fascinantes de obsesión, peligro, milagros técnicos y el último suspiro de la época dorada de Hollywood. Hoy vamos a cruzar nuestro propio Mar Rojo de secretos, porque te voy a revelar datos extraordinarios que cambiarán completamente tu forma de ver esta película monumental. Así que prepara tu túnica, agarra tu cayado y acompáñame porque vamos a explorar los secretos detrás de los 10 mandamientos. Empecemos con algo que demuestra la obsesión absoluta del director. Cecil B. DeMille tenía 73 años cuando hizo Los 10 Mandamientos, y esta película era literalmente su última declaración artística, su legado final para el mundo. DeMille ya había hecho una versión silente de los 10 Mandamientos en 1923, más de 3 décadas antes, pero sentía que necesitaba hacer una versión definitiva con sonido, color y la tecnología moderna para realmente capturar la grandiosidad épica de la historia de Moisés. Esta película consumió completamente los últimos años de su vida. DeMille estaba obsesionado con cada detalle hasta el punto de la locura. Pasó años investigando textos bíblicos, consultando con rabinos y eruditos religiosos, visitando Egipto múltiples veces para estudiar la arquitectura antigua. Quería autenticidad histórica absoluta, combinada con espectáculos cinematográficos sin precedentes. El problema es que DeMille tenía 73 años y su salud estaba deteriorándose rápidamente. Sufría de problemas cardíacos severos, que sus médicos le advirtieron que podrían matarlo si se sometía al estrés de dirigir una superproducción masiva filmada en el desierto egipcio bajo calor extremo. DeMille básicamente les dijo a sus doctores que prefería morir haciendo esta película que vivir sin hacerla, y casi cumple esa promesa. Durante la filmación en Egipto, DeMille tuvo un ataque cardíaco masivo en el set. Colapsó mientras dirigía una escena con miles de extras bajo el sol abrasador del desierto. Fue llevado urgentemente a un hospital donde los médicos le dijeron que necesitaba reposo absoluto durante meses o moriría. DeMille se negó rotundamente. Después de apenas 2 semanas de recuperación parcial, regresó al set contra todas las órdenes médicas, dirigiendo desde una silla porque no podía estar de pie durante periodos largos. Completó la película mediante pura fuerza de voluntad, determinación y una creencia casi religiosa de que Dios lo mantendría vivo lo suficiente para terminar su obra maestra. DeMille sobrevivió para ver el estreno triunfal de la película, pero murió apenas 3 años después, en 1959. Los 10 Mandamientos fue literalmente su última gran obra. Ahora hablaremos del casting de Charlton Heston como Moisés, que fue una de esas decisiones que en retrospectiva parece obvia, pero que en su momento fue arriesgada. Heston tenía apenas 32 años cuando fue elegido para interpretar a Moisés a través de décadas de su vida, desde joven príncipe egipcio hasta anciano profeta barbudo. DeMille eligió a Heston específicamente porque había visto una fotografía del actor donde su perfil se parecía increíblemente a las representaciones artísticas clásicas de Moisés, especialmente la famosa escultura de Miguel Ángel. DeMille estaba convencido de que Heston tenía la cara de Moisés. Pero más allá de su apariencia, Heston poseía esa cualidad particular de autoridad moral
y presencia física imponente que el papel requería. Heston tomó el papel con una seriedad casi religiosa, estudiando textos bíblicos extensivamente, aprendiendo sobre judaísmo y el contexto histórico del Éxodo. Durante la filmación, Heston se rompió un dedo del pie en una escena de acción, pero continuó filmando sin quejarse porque no quería retrasar la producción. La escena donde Moisés baja del monte Sinaí, cargando las tablas de los mandamientos, se filmó con Heston, cargando tablas de piedra reales, que pesaban más de 20 kilos cada una. Heston insistió en cargar las tablas reales en lugar de utilería ligera, porque quería que su esfuerzo físico se viera auténtico en cámara. Subió y bajó esa montaña múltiples veces bajo el calor del desierto cargando esas piedras masivas. Y hablando de esfuerzo físico extremo, la filmación de los 10 mandamientos fue una de las producciones más masivas y peligrosas en la historia de Hollywood. La película se filmó en locaciones reales en Egipto durante meses, con un elenco y equipo de más de 14,000 personas. No estamos hablando de CGI o efectos digitales. Estamos hablando de construir literalmente una ciudad egipcia antigua completa a escala real en medio del desierto. Los sets eran tan masivos que podían verse desde kilómetros de distancia. La ciudad de Pi Ramsés, que construyeron para la película, incluía estatuas gigantes, templos, palacios y miles de estructuras que fueron construidas por cientos de trabajadores egipcios durante meses antes de que comenzara la filmación. Estos sets no eran fachadas de Hollywood, eran construcciones sólidas de piedra, madera y yeso que podían soportar el peso de miles de extras moviéndose simultáneamente. El costo de la producción fue astronómico para 1956, $13 millones, lo que ajustado a inflación actual sería más de 130 millones. Paramount Studios apostó absolutamente todo a esta película. Si fracasaba, el estudio probablemente habría quebrado. Las condiciones de filmación en el desierto egipcio eran brutales. Temperaturas regularmente superaban los 45 grados Celsius. Los actores usaban vestuarios pesados de capas múltiples hechos de lana y lino que los cocinaban vivos bajo el sol. Hubo múltiples casos de insolación y deshidratación entre el elenco y el equipo. Varios extras tuvieron que ser hospitalizados. Las tormentas de arena interrumpían constantemente la filmación, destruyendo sets y arruinando equipos caros. Hubo momentos donde DeMille y los productores consideraban seriamente abandonar Egipto y tratar de terminar la película en estudios de Hollywood. Pero DeMille se negó porque la autenticidad del desierto real era crucial para su visión. Ahora viene algo técnicamente revolucionario que te va a volar la mente. La escena del Mar Rojo abriéndose se logró mediante una combinación ingeniosa de efectos prácticos, modelos a escala y filmación inversa que tomó 6 meses de trabajo de prueba y error. No había computadoras. No había CGI. Solo ingenio cinematográfico puro. El equipo de efectos especiales construyó un tanque masivo de agua en los estudios de Paramount en Hollywood, midiendo aproximadamente 90 metros de largo. Dentro de este tanque, construyeron un modelo a escala detallado del lecho marino con montañas en miniatura a ambos lados. Luego llenaron el tanque con agua y construyeron compuertas especiales en ambos lados. La técnica brillante fue esta. Filmaron el agua siendo liberada violentamente en el tanque, chocando en el centro y creando esas paredes masivas de agua espumosa. Después simplemente corrieron el metraje en reversa, haciendo que pareciera que el agua se estaba separando y retrocediendo milagrosamente hacia los lados en lugar de chocar en el centro. Para hacer que se viera más dramático y realista, añadieron gelatina especial al agua para hacerla más espesa y añadieron químicos que creaban esa espuma blanca distintiva. Filmaron múltiples tomas desde diferentes ángulos. Luego las combinaron con metraje de los actores caminando en un set separado del lecho marino seco, usando técnicas de composición óptica primitivas para combinar las imágenes. El resultado es una de las secuencias de efectos especiales más icónicas jamás filmadas. Cuando las audiencias de 1956 vieron esa escena en pantallas gigantes de cine, quedaron absolutamente asombradas.
Muchas personas reportaron llorar en los cines, porque la imagen era tan poderosa y emotiva. Ganó el Oscar a mejores efectos especiales y estableció nuevos estándares para lo que era posible en el cine. Hablemos ahora de algo fascinante sobre el elenco secundario. Yul Brynner, como el faraón Ramsés II, fue una elección perfecta que creó una de las rivalidades cinematográficas más memorables. Brynner, con su cabeza completamente calva, su físico musculoso y su presencia autoritaria, era la personificación perfecta del poder faraónico. Pero aquí viene lo interesante. Brynner y Charlton Heston desarrollaron una rivalidad real fuera de cámara que reflejaba la dinámica de sus personajes. Ambos eran actores intensos con egos considerables que competían constantemente por dominar escenas. Brynner sentía que Heston recibía tratamiento preferencial de DeMille porque era el protagonista heroico, mientras que su Ramsés era el antagonista. Heston, por su parte, encontraba a Brynner temperamental y difícil. Hubo tensión palpable entre ellos durante toda la filmación, pero irónicamente, esta tensión real elevaba sus escenas juntas, dándoles una intensidad auténtica que no podrías conseguir solo con actuación. Las escenas de confrontación entre Moisés y Ramsés crepitan con energía real, porque esos dos hombres genuinamente estaban compitiendo por dominar el espacio. DeMille, siendo el director experimentado que era, reconoció esta dinámica y la usó a su favor, nunca interviniendo para suavizar la relación, porque sabía que estaba obteniendo mejores interpretaciones gracias a esa fricción. Anne Baxter, quien interpretaba a Nefertari, la seductora reina egipcia que está enamorada de Moisés, también tiene historias fascinantes. Baxter era una actriz seria ganadora del Oscar que inicialmente consideraba que este papel era demasiado unidimensional, demasiado de villana sexy. Pero DeMille la convenció de que Nefertari podía ser compleja, una mujer poderosa en una sociedad patriarcal, usando las únicas armas que tenía disponibles. Baxter trabajó con DeMille para darle capas a Nefertari, haciendo que su obsesión con Moisés fuera genuinamente trágica en lugar de simplemente malvada. Sus vestuarios eran espectaculares. Docenas de vestidos elaborados adornados con joyas auténticas prestadas por museos y coleccionistas privados. Algunos de esos vestidos pesaban más de 15 kilos debido a todas las cuentas, lentejuelas y ornamentos metálicos. Baxter tenía que usar estos vestuarios durante jornadas de 12 horas bajo el calor egipcio, lo cual era físicamente agotador. Hay escenas donde puedes ver que Baxter está genuinamente sudando bajo esas capas masivas de tela y joyas. Y ese sudor añade autenticidad a su interpretación de una mujer consumida por pasión y poder, en un ambiente desértico implacable. Ahora hablemos de algo que muestra la atención obsesiva al detalle: la escena de las plagas de Egipto, particularmente la plaga del granizo y fuego que cae del cielo, requirió efectos prácticos increíblemente peligrosos. Para crear el granizo ardiente bíblico, el equipo de efectos especiales desarrolló una técnica donde lanzaban bolas de alquitrán, encendidas desde catapultas y cañones especiales, mientras simultáneamente disparaban agua presurizada, que simulaba granizo. Esto se filmaba en cámara lenta para darle más drama y peso. Pero estos efectos eran genuinamente peligrosos. Hubo múltiples incendios accidentales en el set cuando las bolas de alquitrán encendidas aterrizaban en lugares no planificados. Varios miembros del equipo de stunts sufrieron quemaduras menores. La escena de la plaga de oscuridad donde Egipto queda sumido en tinieblas sobrenaturales se logró usando técnicas de iluminación innovadoras y filtros especiales que literalmente oscurecían la película, creando esa sensación opresiva de negrura antinatural. Para la plaga de la muerte de los primogénitos, DeMille filmó esa niebla verde espeluznante que se arrastra por las calles de Egipto, usando humo real mezclado con tintes especiales y filmándolo con iluminación específica que le daba ese tono sobrenatural. Cada plaga requería semanas de preparación y pruebas para conseguir el efecto correcto. La escena donde Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí
es otro momento de genio técnico y artístico. DeMille quería que esta escena sintiera verdaderamente como un encuentro divino. La voz de Dios que escuchamos fue creada usando técnicas de audio innovadoras. Grabaron a múltiples actores diciendo las mismas líneas simultáneamente. Luego superpusieron y manipularon esas grabaciones para crear una voz que sonara sobrehumana, múltiple y omnipotente. El efecto del dedo de fuego escribiendo los mandamientos en la piedra se logró mediante animación frame by frame, combinada con efectos de iluminación prácticos. Cada letra de fuego tuvo que ser animada individualmente, un proceso tedioso que tomó semanas. DeMille personalmente supervisó esta secuencia con obsesión fanática porque consideraba que era el momento espiritual central de toda la película. Rechazó múltiples versiones hasta que quedó satisfecho de que verdaderamente capturaba la majestad divina que imaginaba. Ahora algo sobre el legado cultural masivo. Los 10 Mandamientos se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos, recaudando más de $122 millones en su exhibición original, una cifra astronómica para 1956. Ajustado a inflación y ventas de boletos, sería equivalente a más de $1,000 millones hoy. Pero más importante que el dinero fue su impacto cultural. La película estableció la plantilla para todas las épicas bíblicas que vinieron después. Creó una imagen visual de Moisés, el Éxodo y el antiguo Egipto que se incrustó en la conciencia cultural global. Cuando la gente piensa en Moisés, visualizan a Charlton Heston con su barba blanca y túnica. Cuando imaginan el Mar Rojo abriéndose, ven las imágenes de esta película. Los 10 Mandamientos se convirtió en tradición televisiva anual, transmitiéndose cada Semana Santa durante décadas en ABC y luego otras cadenas. Generaciones completas de personas que nunca la vieron en cines crecieron viéndola en televisión como parte de las celebraciones de Pascua. Se estima que más de 1,000 millones de personas han visto esta película en los casi 70 años desde su estreno. Y finalmente, hablemos del mensaje y significado más profundo que DeMille pretendía. Aunque es una historia bíblica del Antiguo Testamento, DeMille conscientemente la filmó como una alegoría sobre libertad versus tiranía, relevante para la Guerra Fría de los años 50. El prólogo hablado que DeMille mismo presenta al inicio de la película explícitamente establece esto, diciendo que la pregunta central es si los hombres deben ser gobernados por la ley de Dios y ser libres, o ser dominados por el capricho de dictadores. La opresión de los israelitas por el faraón era intencionalmente paralela a la opresión comunista de pueblos libres. Moisés, liberando a su gente, era simbólico de América defendiendo la libertad contra la tiranía. Esta capa política añadía relevancia contemporánea a una historia antigua. DeMille, siendo profundamente conservador y religioso, veía esta película como su declaración definitiva sobre moralidad, fe y los fundamentos de la civilización occidental. Creía genuinamente que los 10 Mandamientos eran la base de toda ley y orden civilizado, y que su película era un recordatorio necesario de estos principios en una era de turbulencia moral y política. Y ahí lo tienen. Los secretos extraordinarios detrás de los 10 Mandamientos. Una película que representó la culminación de la era de las épicas de Hollywood, hecha por un director obsesionado de 73 años que literalmente arriesgó y casi perdió su vida para completar su visión. Una producción masiva que requirió miles de personas trabajando en condiciones brutales en el desierto egipcio. Innovaciones técnicas revolucionarias que crearon imágenes que siguen siendo impactantes décadas después. Y una historia eterna de fe, libertad y redención que resuena a través de generaciones y culturas.